Buenas tardes amigos y bienvenidos a su segmento Eduteca, como siempre desde la Biblioteca Pública que Agroindustria San Jacinto pone al servicio de todos ustedes. En este segmento podrán conocer la vida y obra de uno de los más grandes poetas del siglo XX. Estamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza, poeta, dramaturgo y narrador. Asimismo conoceremos uno de sus más grandes cuentos. Estamos hablando de Paco Yunque, un relato corto infantil que expone con gran detalle la desigualdad en nuestro contexto infantil. Asimismo, conoceremos una página web www.mundoprimaria.com, página con la cual, a través de los juegos educativos, podremos reforzar el aprendizaje de nuestros niños en diversas materias, matemática, lenguaje, entre otros. Así que acompáñenme. César Abraham Vallejo Mendoza, vida y obra. Nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892, hijo de Francisca de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Su profunda devoción por el catolicismo hizo que sus padres lo encaminaran por las sendas del sacerdocio. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en Santiago de Chuco y Huamachuco respectivamente. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, carrera que abandonó debido a problemas económicos. En 1913 regresa a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios. En 1916 forma parte del grupo intelectual La Bohemia Trujillana o Grupo Norte, junto a Antenor Orrego y Víctor Raúl Aya de la Torre. Publica sus primeros poemas en los diarios y revistas locales. César Abraham Vallejo Mendoza, producción literaria. César Vallejo abarcó distintos géneros literarios y periodísticos. Entre estos se destaca poesía, cuentos, crónicas, artículos, entre otros. Dentro de las poesías tenemos a Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz, Poemas humanos. En cuentos tenemos Paco Yunque, en novelas tenemos Al Tungsteno, en ensayos Rusia en 1931, Contra el secreto profesional, El arte y la revolución. En el teatro, Entre dos orillas corre el río, Los hermanos Colacho y La piedra cansada. Comienza su educación en Santiago de Chuco, su tierra natal. Luego llegaría a Huamachuco para continuar con los estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás. Más tarde, recordando sus épocas escolares, Vallejo expresaría: si Santiago de Chuco me dio la materia bruta, el bloque amorfo, Huamachuco pulimentó aquel bloque informe e hizo de él una obra de arte. Según testimonio de Juan Espejo, Vallejo comienza a escribir poemas desde los últimos años de su educación secundaria en Huamachuco, alrededor de los años 1908 y 1909. En Trujillo, inicia sus estudios universitarios, se interesa por la literatura española y queda profundamente influenciado por el pensamiento evolucionista de Darwin y sus discípulos. En 1915 obtiene el grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo también se convierte en el primer centro de su vida intelectual, porque aquí se vincula con un grupo de escritores que estimula su vocación. Se trata de la Bohemia de Trujillo, que con el paso del tiempo se convertiría en el Grupo Norte. En 1918, César Vallejo se encuentra en la capital publicando algunos poemas en los diarios. A su estancia en Lima, lo sorprende la muerte de su madre en Santiago de Chuco. En 1919 aparece Los Heraldos Negros, su primer libro de versos editado, y aunque todavía muy vinculado al modernismo, se mueve dentro de un paisaje verbal familiar, en la que entrega música y una temática, la hogareña nostalgia. Vallejo era ya un adelantado. A los 31 años, César Vallejo
ya era un escritor poéticamente maduro. Trilce lo había constituido en uno de los poetas más grandes del idioma. Publica escalas melografiadas y fablas salvajes. Este 1923 se embarca rumbo a Europa a bordo del vapor Oroya, en un viaje del cual no retornaría jamás. Durante la primera etapa, los primeros meses de vida en París, Vallejo se sostiene con la corresponsalía del norte. Enviaba un artículo semanal, pero como la cantidad que percibía era pequeña en relación con sus necesidades, logra ampliar su colaboración periodística a otras revistas y diarios. Así, por ejemplo, el año 1925 llega a París don Andrés Avelino Aramburú, que dirigía una revista semanal que se llamaba Mundial, y le pide una colaboración semanal a Vallejo. Posteriormente, la revista Variedades, que dirigía don Clemente Palma, hijo del tradicionista, que se había burlado de Vallejo, de unos poemas de Vallejo joven, de una sección en broma que tenía que se llamaba Correo Franco, también lo contrata, de manera que logra más o menos estabilizar su situación económica, que siempre fue precaria. Resulta verdaderamente emocionante ver en la página del día 25 de octubre un titular a todo lo ancho del periódico que dice: para mañana en primera plana en Montmartre, de nuestro corresponsal en París, señor César A. Vallejo. Resulta emocionante porque este anuncio de la colaboración de este escritor revela el aprecio, revela el afecto que tenían por él los directivos del norte. Sus crónicas y artículos son sobre los temas más diversos, más variados. Los hay de política, de crítica literaria, de teatro, de música, de arte en general, y en conjunto nos dan una imagen cabal del hombre, del escritor, del artista. Vallejo en realidad no escribió un arte poética, no escribió una composición en la cual, como otros escritores, enunciara su concepción de la literatura, de la estética, del arte. Pero a lo largo de estos artículos podemos reconstruir su pensamiento estético, sus aficiones, sus gustos, lo que Alfonso Reyes llamaría sus simpatías y diferencias literarias. Durante su permanencia en Europa, Vallejo dedica gran parte de su tiempo a un estudio serio y sólido de la teoría marxista. Sus artículos periodísticos de la época revelan su amplio conocimiento sobre las principales tendencias intelectuales de ese entonces. Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz muestran un lenguaje en la que Vallejo plasmó una poesía de corte social y político de altísima calidad. Una de las cumbres artísticas, quizás la mayor en el campo de la poesía, de la visión marxista. Cuando él se hace marxista, agrega otra hazaña más. Intenta que el lenguaje de la poesía sea dialéctico. Es así como César Vallejo, el poeta que tiene sus raíces profundas en el alma india, mestiza y serrana, estaba destinado con el tiempo a ser reconocido como el mayor poeta de la lengua española de este siglo y como una de las grandes figuras de la literatura mundial. Como él decía: Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe. Amanece lloviendo, bien peinada la mañana. Amanece lloviendo, bien peinada la mañana. Chorre el pelo fino, melancolía está amarrada. Chorre el pelo fino.
destino, melancolía está narrada. Y en mal asfaltado occidente, de muebles hindúes vira, se asienta apenas el destino, se asienta apenas el destino. César Abraham Vallejo Mendoza, Paco Yunque. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que veía un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listo eran todos esos chicos, qué desenvueltos, como si estuviesen en su casa, gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo, pero ¿quieren conocer más de la obra? ¿Quieren saber cuáles son sus personajes principales? ¿Cuál es el mensaje y los valores que se están representando en el mismo? Bueno, conozcámosla un poco. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su segmento de Eduteca. En esta tarde nosotros vamos a conversar de un cuento que ustedes ya han tenido la oportunidad de leerlo en aulas, ¿no? Estamos hablando de Paco Yunque. Entonces, yo quisiera que ustedes me cuenten un poquito de qué trata este cuento. Stephanie. Trata de que un niño llega a una escuela desde el campo a la ciudad. Llega el primer día. Los hermanos Zúñiga lo llevan a su salón y de ahí llega Humberto Grieve, tarde. Entonces el profesor le dice, ¿otra vez tarde? Y Humberto Grieve le dice, sí señor, me he quedado dormida. Y Humberto Grieve le empieza a buscar a Paco Yunque y lo encuentra y lo empieza a jalonear. Entonces Paco Fariña le dice, señor, Humberto Grieve está que lo lleva a Paco Yunque a su sitio. Entonces el profesor le dice, déjalo en su sitio. No señor, déjalo. No señor. ¿Cómo? Lo agarró del brazo y lo llevó a su sitio. Toca la campanilla de recreo y sale Paco Yunque con su libro y su cuaderno y su lápiz. Lo empieza a buscar Humberto Grieve y lo tumba al suelo, poniéndolo de 4 manos. Y lo empieza a saltar, empezando a tirar patadones en su pierna, como 20 veces, y se escucha llanto. Entonces era Paco Yunque llorando. Viene el hermano Zúñiga y Paco Fariña, y los hermanos Zúñiga lo empiezan a consolar. Paco Fariña empieza a decir, lo vuelves a pegar y te pego. Entonces el Humberto Grieve le entumba, y viene un niño de segundo y lo empieza a pegar a Humberto Grieve. De ahí uno de tercero le empieza a pegar a Paco Fariña, y así se empiezan a pegar todo, y toca la campanilla y todos se van a su aula. Dentro Paco Yunque y Paco Fariña, los hermanos Zúñiga y Humberto Grieve. Y Paco Fariña le dice, ¿por qué no le dijiste nada? Paco Yunque agachó la cabeza. Muy bien, Stephanie. Bueno, en todo caso, Akemi, ¿qué me puedes decir de los personajes? ¿Quiénes son los personajes principales de este cuento? Paco Yunque, Paco Fariña, Humberto Grieve, la mamá de Paco, el papá, el profesor y el director y los hermanos Zúñiga. Isela, en tu caso, ¿cómo era Paco Yunque? Un niño honrado y era también muy respetuoso. ¿Y qué nos puedes decir de Paco Fariñas? Un niño que siempre buscaba justicia. ¿Y de los otros personajes qué podrías decirnos? Que siempre defendían a Paco Yunque. Y en ese caso lo defendían de Humberto Grieve, que siempre lo maltrataba, o como se podría decir, le hacía bullying. ¿Cuál es el episodio que les ha gustado más dentro del cuento? Cuando Paco Fariña lo defendió a Paco Yunque y buscó justicia ante él con el profesor. El profesor no hizo nada y Paco Fariña empezó a buscar justicia por él mismo. En tu caso, Isela, ¿qué es lo que más te gustó?
Cuando el profesor comienza a hablar de un tema de los peces y que Humberto Grieve comienza a decir cosas, o sea, mentiras, y Paco Yunque dice la verdad. Isela, ¿cuál será el mensaje del cuento? ¿Qué nos estará enseñando este cuento a todos los chicos? Que no debemos maltratar a los más inocentes. Muy bien, que no debemos de maltratar a los más inocentes como Paco Yunque. ¿Qué más nos enseñará este cuento? La justicia que hacía Paco Fariña hacia Paco Yunque, la honestidad y la tolerancia que tenía. Isela. Que no debemos maltratar a los niños que son nuevos y recibirlos con alegría. Muy bien, amigos, hemos podido conocer sobre este cuento Paco Yunque. Muchas gracias. En este segmento conocerán también una página web, www.mundoprimaria.com, página con la cual los más chicos de casa podrán reforzar los conocimientos aprendidos en la escuela, matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, ciencias sociales, gracias a juegos educativos. Bueno amigos, eso fue todo en su segmento Eduteca. No me puedo ir sin antes recordarles nuestros horarios de atención. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:15 a 6 de la tarde. Los días sábados de 8 de la mañana a 12:15. Todos están cordialmente invitados. Pero no me puedo ir sin antes hacerles recordar unos pequeños tips de lectura. Así que hasta pronto. Lee temas que te interesen y que te sientas involucrado en él. Busca temas ligeros que te llamen tu atención. Encuentra tu lugar preferido para leer. Puede ser un parque o una biblioteca. Procura que sea un espacio silencioso y con buena luz. Visita la biblioteca de tu comunidad y en ella encontrarás de manera gratuita y a tu alcance muchos libros de tu interés. Un diccionario a la mano para crear un hábito de la lectura. Recuerden que los libros enriquecen la vida.